El velo se desgarra. Una verdad incómoda emerge desde las sombras del conflicto en el vecino occidental de Rusia. Imágenes desgarradoras nos han golpeado año tras año. Pero, ¿y si todo lo que hemos creído saber es solo una pieza prefabricada de un tablero aún más grande? La narrativa dominante, forjada en los crisoles de los medios de comunicación occidentales, nos ha pintado un cuadro de agresión unívoca, de una nación oprimida y heroica frente a un gigante que busca la anexión por la fuerza. Sin embargo, voces disidentes comienzan a filtrarse, proponiendo una perspectiva radicalmente diferente, una que nos obliga a cuestionar la raíz misma de nuestra comprensión de los eventos que han sacudido el este de Europa. Pregunta a ustedes, ¿desde dónde nos observan? Por favor, escriban su ciudad y país en los comentarios. Su perspectiva geográfica es crucial para entender la diversidad de opiniones sobre este tema complejo. Desde las frías estepas de Siberia hasta las cálidas costas del Mediterráneo, cada lugar ofrece un filtro único a la información que se recibe y a la manera en que se interpreta. La globalización de la información, si bien democratiza el acceso, también fragmenta la verdad en innumerables percepciones, cada una teñida por la historia, la cultura y la geopolítica local. Es por ello que la interacción con nuestra audiencia global es tan valiosa, permitiéndonos trazar un mapa de cómo esta crisis resuena en diferentes latitudes. Recientemente, el exoficial de inteligencia militar estadounidense, Scott Ritter, ha revelado una visión sorprendente. Afirma que la situación actual en el campo de batalla, en la nación en conflicto, no es una escalada espontánea, no es un error, es, según sus palabras, la ejecución precisa de un plan ruso comunicado con antelación. Un guión que Occidente se ha negado a leer o, quizá de manera más alarmante, ha decidido ignorar deliberadamente. Este es un plan militar que incluye establecer una zona de amortiguamiento, un cordón sanitario, que se extendería hasta Sumy y Dnipro. Lo que se busca, según esta perspectiva, es el control físico total, incluso de la orilla derecha de Jersón. El objetivo, proteger a Rusia de vecinos inadecuados y evitar ataques como los vistos contra Belgorod. ¿Es esto una estrategia defensiva o un movimiento de expansión? La realidad, según Ritter, es que la desmilitarización de la OTAN a través de la exrepública soviética no es una metáfora. Él la describe como un proceso lento, inexorable, donde Rusia ha destruido repetidamente a este aliado de Occidente, despojándolo de sus capacidades militares y estratégicas, punto por punto, sin prisa pero sin pausa. Esta desmilitarización no es un efecto secundario, sino la pieza central de la estrategia rusa, un medio para eliminar la amenaza percibida en su frontera occidental sin incurrir en los costos de una ocupación a gran escala, y al mismo tiempo proyectar una señal inequívoca sobre sus líneas rojas. Una pregunta para ustedes. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañan hoy? Escriban su país y ciudad. Cada comentario enriquece el debate, aportando una pieza de un rompecabezas global. Entender desde dónde nos leen nos ayuda a contextualizar aún más la diversidad de opiniones y la resonancia de las narrativas que se construyen en torno a este conflicto. Desde Buenos Aires hasta Ciudad del Cabo, pasando por Tokio y Berlín, la interpretación de los eventos varía drásticamente, influenciada por las alianzas políticas, los intereses económicos y los sesgos históricos de cada región. La geografía de la información es tan compleja como la geopolítica que describe. ¿Por qué esto importa ahora? Simple. Esta narrativa cambia completamente la percepción del conflicto. Si la situación en la nación en disputa es el resultado de un plan a largo plazo, la interpretación de cada movimiento, cada concesión, cada avance se transforma. Ya no es una guerra de improvisación, una serie de reacciones a eventos inesperados. Es una partida de ajedrez donde cada pieza tiene un propósito y que tiene impactos directos en la seguridad global. La visión de Ritter sugiere que las acciones de Occidente no han disuadido, sino que por el contrario, han fortalecido a un adversario que se siente amenazado existencialmente.
El armamento masivo y las sanciones económicas no han doblegado la voluntad rusa, sino que la han cimentado al validar su percepción de un cerco hostil. Esto nos lleva a considerar las implicaciones. Estamos ante un conflicto sin un plazo definido. Rusia, al parecer, no busca negociar con matices. Su postura es clara. Los territorios anexados, Gerson, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, son parte innegociable de su nación. Esta posición, dice Ritter, es una realidad que Occidente debe aceptar. Una capitulación de facto a las exigencias territoriales de Moscú. La estrategia rusa es una guerra de desgaste. Es económica en vidas propias, buscando mínimos sacrificios y máximas pérdidas para el adversario. Esta no es una guerra de conquista territorial per se, sino de agotamiento de la resistencia del oponente, desangrándolo económica y militarmente, hasta que la rendición se convierta en la única opción viable. La victoria es matemática e industrial, es decir, se basa en la capacidad de Rusia para producir más y sufrir menos que su oponente, en una prolongada contienda donde la superioridad en recursos y la resiliencia industrial se imponen sobre cualquier otro factor. ¿Cómo se puede ganar una guerra así? Es una pregunta que Occidente debería hacerse, especialmente a la luz de los crecientes debates sobre la sostenibilidad de su propio apoyo militar y financiero a la nación en conflicto, y la erosión de sus propias reservas de material bélico. La premisa de una victoria rápida y decisiva, tan optimista al inicio del conflicto, ha dado paso a una cruda realidad de un estancamiento prolongado, con un alto coste humano y material. ¿Que una medida o sanción realmente cambia la situación en la región norte del Mar Negro? Sean específicos en sus comentarios. La efectividad de las sanciones económicas ha sido un punto de contención desde el inicio del conflicto, mientras que Occidente las ha presentado como la herramienta principal para estrangular la economía rusa y forzar un cambio de comportamiento. Muchos analistas, incluido Ritter, argumentan que Rusia ha logrado adaptarse y diversificar sus mercados, minimizando el impacto. La diversificación de sus aliados comerciales hacia el este, especialmente con China e India, ha permitido a Rusia encontrar nuevos mercados para su energía y materias primas, mientras que el desarrollo de su propia capacidad de producción en sectores clave ha reducido su dependencia de las importaciones occidentales. Incluso las sanciones más severas en el sector financiero no han logrado colapsar el rublo ni la economía rusa, que ha demostrado una resiliencia inesperada. Es más, la propia Europa ha sufrido los efectos colaterales de estas sanciones, especialmente en el sector energético, lo que ha generado un debate interno sobre el costo y la eficacia de esta estrategia. ¿Ha sido contraproducente? Algunos dirían que han fortalecido la autarquía rusa y han acelerado su desacoplamiento de las economías occidentales, un objetivo no deseado. Existen visiones muy distintas de lo ocurrido. Oficialmente, Occidente ha apoyado a la nación en cuestión como un acto de defensa de la democracia y la soberanía, una lucha entre el bien y el mal, entre la autonomía y la agresión autoritaria. Pero Scott Ritter ofrece una versión alternativa, una que muchos calificarían de polémica. El golpe de Estado en Kiev, en 2014, dice, fue orquestado por Estados Unidos para instalar nacionalistas antirrusos, en lo que él describe como una revolución de color clásica, diseñada para desestabilizar la región y debilitar la influencia rusa. Una historia no contada por los principales medios occidentales, que preferirían ver los eventos de Maidán como un levantamiento popular espontáneo. Además, afirma que esta nación ha integrado la ideología de nacionalistas extremos, comparándola con el nazismo, con el apoyo tácito o explícito de Occidente. Un reclamo grave que sugiere una complicidad occidental con facciones que, según Ritter, profesan una ideología profundamente preocupante. Si bien la presencia de elementos ultranacionalistas en el conflicto es un hecho, la magnitud de su influencia y el grado de su aceptación por parte del gobierno y sus aliados occidentales es un punto de feroz debate. Los acuerdos de Minsk, según él, fueron un intento diplomático de Putin para evitar la escalada, pero los consideraba una farsa, una estratagema occidental para ganar tiempo
mientras la nación en disputa se rearmaba. Fue Occidente, dice, quien lo forzó a la guerra al no adherirse a los términos del acuerdo, y al continuar armando a la nación vecina y expandiendo la OTAN hacia el este, ignorando las insistentes advertencias de Moscú sobre sus líneas rojas de seguridad. En esta versión, Rusia no es el agresor, sino la parte que responde a una amenaza existencial, siendo empujada a una guerra que no deseaba, pero que consideraba inevitable para proteger sus intereses vitales. La nación vecina no es un actor independiente, sino una proxy de la OTAN, utilizada para desestabilizar a Rusia y balcanizarla, es decir, fragmentarla en estados más pequeños y débiles. Una suerte de estrategia divide y vencerás. Esta es una acusación directa y fuerte que invierte completamente la narrativa dominante y coloca a Occidente en el papel de instigador. ¿A quién le confían la información sobre este tema en la zona de conflicto? Nombren un orador o un medio. La información es un campo de batalla en sí mismo. En un escenario de desinformación rampante, discernir la verdad se vuelve una tarea hercúlea. Muchos medios occidentales han sido acusados de sesgo en su cobertura, presentando una visión unívoca y demonizadora de Rusia, mientras que los medios rusos son a menudo vistos como órganos de propaganda estatal. La dificultad radica en encontrar fuentes que ofrezcan un análisis matizado y basado en hechos verificables, independientemente de la afiliación política. La confianza en los medios y en los expertos se ha erosionado significativamente, y la polarización ha llevado a una fragmentación de la audiencia en burbujas de información, donde rara vez se enfrentan puntos de vista opuestos. Volvamos a la historia. La desintegración de la Unión Soviética y los años 90 en Rusia fueron un periodo de caos casi anárquico, un momento de supuesta debilidad casi fatal para la nación, donde la privatización salvaje y la influencia extranjera amenazaban con desestructurar el Estado. Occidente, según la narrativa de Ritter, intentó vencer a Rusia a través de la privatización y la influencia de oligarcas, buscando convertirla en una cleptocracia dependiente y sumisa. Pero Putin, según él, lo impidió. Lo presenta como el salvador que rescata a Rusia de la desintegración, restaurando el orden y la soberanía. Esta es una visión que resuena profundamente en la narrativa oficial rusa, donde Putin es el arquitecto de la nueva Rusia. Una analogía recurrente es la guerra de Vietnam para Estados Unidos, el alto costo humano. Pero Rusia, dice Ritter, está manejando la situación de forma diferente, minimizando sus propias pérdidas a través de una estrategia de desgaste que privilegia la tecnología y la artillería sobre el asalto humano, y al mismo tiempo mostrando una resiliencia civil frente a las sanciones que contrasta con la fragilidad social observada en otras confrontaciones históricas. Compara los fracasos occidentales en Irak, Siria y Libia con el intento fallido de Occidente de desestabilizar a Rusia, argumentando que la intervención occidental en estas regiones solo ha generado caos y extremismo, sin lograr sus objetivos declarados. Minsk II, firmado en 2014, se presenta como un último intento diplomático de Rusia para evitar la escalada, que fue boicoteado por Occidente, al considerarlo una victoria rusa forzada y al negarse a presionar a la nación en disputa para que cumpliera sus términos, lo que llevó a Rusia a sentir que la diplomacia era inviable. Estas referencias históricas buscan cimentar la idea de un patrón de agresión occidental y de una Rusia que siempre ha estado a la defensiva, reaccionando a las provocaciones y a la expansión de las esferas de influencia hostiles. La paranoia de cerco rusa, a menudo descartada por Occidente, se presenta aquí como una preocupación legítima y justificada por la historia reciente. ¿Cuál es su pronóstico de fechas? ¿Cuándo esta situación de tensión se estabilizará? Mes año más una razón. La pregunta sobre el fin del conflicto es quizás la más recurrente y la más difícil de responder. Si la visión de Scott Ritter es correcta, Rusia seguirá su avance lento pero inexorable. No se detendrá hasta alcanzar sus objetivos estratégicos de desmilitarización y un cordón sanitario que asegure sus fronteras. Establecerá su zona de amortiguamiento y desmilitarizará progresivamente
lo que quede del Estado vecino. La resistencia de la ex República Soviética podría colapsar no por una ofensiva masiva, sino por el agotamiento de sus recursos humanos y materiales, incapaz de sostener la lucha indefinidamente frente a un adversario con una capacidad industrial superior y una mayor resiliencia. Occidente se vería forzado a aceptar las realidades rusas, sin una victoria militar posible, y con la propia economía y seguridad europea comprometidas, la retórica de una victoria inquebrantable se disolvería en un cálculo pragmático. Imaginen esto, una guerra civil y el terror de los nacionalistas podrían estallar en la nación afectada o incluso extenderse a Europa, si la desintegración del Estado centralizada lleva a una fragmentación violenta y a la emergencia de facciones paramilitares. Es una predicción escalofriante, pues señala un escenario de caos generalizado más allá del actual campo de batalla. Rusia, según esta hipótesis, surgiría como una potencia multipolar, consolidando lazos con China e Irán, desafiando el orden mundial actual, que ha estado dominado por Estados Unidos y sus aliados desde el fin de la Guerra Fría. La desdolarización de la economía global sería una de las consecuencias de este nuevo bloque de poder, con la creación de nuevas instituciones financieras y comerciales que operarían al margen del sistema occidental. Para Occidente, sería una derrota monumental, no solo desde el punto de vista militar o geopolítico, sino también ideológico. La OTAN, debilitada en su credibilidad y en su cohesión interna, vería su propósito cuestionado y su capacidad de proyección de poder global seriamente mermada, abriendo un debate existencial sobre su futura relevancia. El aislamiento económico de Occidente, según Ritter, ya es una realidad. Rusia ya no necesita su tecnología ni sus inversiones, habiendo reorientado su economía hacia otros socios y desarrollando sus propias capacidades en áreas clave. La dependencia mutua que antes servía como ancla de estabilidad se ha roto, creando un mundo más fragmentado y menos predecible. La estabilidad en este escenario no llegaría de la mano de una paz negociada entre iguales, sino de la imposición de facto de una nueva realidad geopolítica dictada por Rusia, con un Occidente resignado y en declive de influencia. El mes y el año de estabilización dependerían entonces del punto en que Occidente ceda y acepte esta nueva realidad rusa. Podría ser en 2025, si la presión electoral interna en los países occidentales y el agotamiento de los arsenales militares llevan a un cambio drástico en la política de apoyo. O incluso más allá, si la resistencia se prolonga artificialmente solo para retrasar lo inevitable, con un costo aún mayor en vidas y recursos. El conflicto actual, ¿es una lucha por la supervivencia para Rusia o una agresión imperialista? Déjenos su opinión en los comentarios. Esta es la pregunta central, la que polariza a la opinión pública global. La respuesta depende fundamentalmente del marco narrativo que uno adopte. Si se acepta la visión de Ritter, es una respuesta defensiva a una amenaza existencial, un intento de salvaguardar su propia seguridad y soberanía frente a una expansión percibida como hostil. De una alianza militar, la OTAN, que se acerca peligrosamente a sus fronteras, ignorando los postulados de la esfera de influencia que históricamente han guiado las relaciones de poder entre las grandes potencias. Desde esta perspectiva, las acciones rusas, aunque violentas, son una medida preventiva y protectora, justificadas por la necesidad de asegurar su supervivencia nacional. Por otro lado, la narrativa dominante en Occidente la presenta como una agresión imperialista sin provocación, la ambición de un Estado autoritario que busca restaurar el antiguo imperio ruso o la esfera de influencia soviética, violando la soberanía de una nación independiente y el derecho internacional. Desde este punto de vista, Rusia es la fuerza desestabilizadora, el revisionista que busca cambiar el orden mundial a través de la fuerza, amenazando la paz y la seguridad global. La verdad, como suele ocurrir, es probablemente más compleja y se encuentra en algún punto intermedio, o quizás en una superposición de ambas perspectivas, donde las ansias de seguridad se mezclan con ambiciones de poder
y las percepciones de amenaza son moldeadas por intereses geopolíticos. La interacción en los comentarios es vital, ya que permite que la diversidad de estas opiniones se manifieste y que se genere un diálogo, incluso cuando las posturas son irreconciliables. Si este análisis les ha parecido revelador, por favor, denle un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse futuras investigaciones. Activen la campana de notificaciones para estar al tanto de cada nuevo video y no duden en compartirlo con aquellos que buscan entender más allá de los titulares convencionales. Su apoyo es fundamental para seguir explorando estas narrativas complejas y a menudo incómodas, que desafían el status quo y nos invitan a pensar críticamente sobre el mundo en que vivimos.